Bien, además de la gravedad del Sol y de los demás cuerpos masivos del sistema solar, el otro factor que afecta notablemente la física de los cuerpos del sistema solar y de los sistemas planetarios en general es la radiación de la estrella. Y es lo que vamos a ver en este capítulo. Bien. En principio, podemos suponer que la estrella está emitiendo según la ley de Planck, como si fuera un cuerpo negro ideal. Aquí tenemos la curva continua es la emisión del Sol y la punteada es una de Planck ajustada a la emisión del Sol. Y podemos ver que una emisión de cuerpo negro de 5770 Kelvin ajusta muy bien a la emisión del Sol desde el ultravioleta, el visible más bien, hasta ondas de radio. Empieza la emisión del Sol, ya se aparta de la curva de Planck en el ultravioleta, rayos X, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que el apartamiento de la curva de Planck es en una región donde la intensidad cae notablemente, o sea, varios órdenes de magnitud. Quiere decir que la cantidad de energía emitida por el Sol es básicamente la que se obtiene de la curva de Planck teórica. Entonces la emisión en función de la frecuencia, es esta expresión conocida, también podemos ponerla en función de la longitud de onda. Esto es por unidad de frecuencia. Es watts por metro cuadrado, hercio, y este radian. Este radian es la unidad de ángulo sólido, donde si los radianes indican es la unidad de ángulo plano, el ángulo espacial es el esterradiano. Es una especie de cono. Bien, en caso de que estemos considerando frecuencias muy bajas o longitudes de onda muy altas, en ese caso podemos utilizar una forma más aproximada, que es la expresión de Rayleigh-Jeans, que es mucho más simple y es válida para la región de ondas de radio, microondas. Vamos a ver la diferencia entre el concepto de intensidad y flujo, aunque muchas veces uno maneja en forma indistinta estos conceptos, en realidad tienen una diferencia. La intensidad más bien va a una propiedad de la emisión y el flujo es lo que uno recibe y eso decae con la distancia al cuadrado. Si consideramos una superficie emisora, vamos a considerar un elemento de área de superficie emisora de A. Esa superficie emisora está siendo observada con un cierto ángulo θ con respecto a la normal. Y el detector que observa el ojo, o lo que sea, está observando esta área bajo un cierto ángulo sólido, un elemento de ángulo sólido de omega. Entonces, la cantidad de energía que se recibe por el detector o la que se emite en este elemento de área en la dirección del cono de ángulo sólido es igual a el intervalo de frecuencia que estamos considerando, el intervalo de tiempo, el elemento de área, el coseno del ángulo, bajo el cual vemos el área esa, y el elemento de ángulo sólido. Todo esto es multiplicado por un factor que es justamente la intensidad, que depende de la longitud de onda, como ya vimos en el caso de Planck, y también puede depender de θ. Si no dependiera de θ sería isotrópico, pero normalmente la intensidad no es la misma en todas las direcciones. Normalmente se acepta que hay una simetría azimutal, pero con respecto a θ ya es clara la asimetría. A veces nos interesa la intensidad, que es este factor de proporcionalidad.
y que es evidentemente una propiedad de la superficie, ¿cierto? Nos puede interesar la intensidad integrada en todo el espectro de frecuencia o de longitudes de onda. Es lo mismo integrar en uno o en otro. Las expresiones son distintas, pero el resultado es el mismo. Y en el caso de que la intensidad siga una curva de Planck, sabemos, y si no hacemos la cuenta, pues lo podemos hacer en Wolfram alfa, eso nos va a dar que la integral es sigma, siendo la constante de Stefan-Boltzmann, temperatura a la 4 dividido pi. Ahora, esa es la intensidad integrada en todas las longitudes de onda. Si nos interesa el flujo, o en realidad propiamente densidad de flujo, a veces simplemente flujo, que es energía por unidad de tiempo, por unidad de área, y podría ser por unidad de frecuencia o de longitud de onda. Entonces en ese caso se trata de integrar la energía en todos los ángulos sólidos. Y de acuerdo a la expresión que tenemos para la energía, la colocamos en la integral y obtenemos esta expresión. En el caso de que de que la intensidad sea independiente de tita, en ese caso podemos sacar la intensidad fuera de la integral, y esta integral es una integral en ángulo sólido, entonces es una superficie, descomponemos en el ángulo polar y el ángulo azimutal, y si nos interesa el flujo saliente, isotrópico, porque estamos suponiendo que I es independiente de tita, el flujo saliente, o sea, es la integral con tita entre 0 y pi sobre 2, el entrante sería entre pi sobre 2 y pi, el flujo saliente queda igual a pi por la intensidad. Y entonces, si la intensidad era la planckiana, si integramos en todas las frecuencias, teníamos que la planckiana integrada en todas las frecuencias es esto. En consecuencia, tenemos que el flujo saliente integrado en todas las frecuencias, en caso de que sea isotrópico, es una fórmula bastante conocida, como la ley de Stefan, que me está dando el flujo en una superficie en función de la temperatura. Bueno, esto aplicado al Sol, vamos a suponer que es un cuerpo esférico de radio R, temperatura superficial uniforme. Entonces el flujo superficial y la luminosidad total estarán vinculados por la siguiente fórmula. La luminosidad total es la superficie por el flujo, o densidad de flujo. Y a su vez, el flujo es igual a sigma por T4. Entonces, podemos tener la luminosidad en función del radio del flujo o del radio de la temperatura. Muy bien, esa radiación sale del Sol y se va hacia el espacio. ¿Cómo se transfiere, cómo se transmite esa radiación? Eso es lo que está dado por la ecuación de transferencia radiativa. Si el medio, acá tenemos la fuente, que podría ser el Sol, la radiación que sale del Sol, se encuentra con un medio, que pueden ser partículas de polvo, gas, la atmósfera de un planeta, medio interestelar, y luego llegan al detector, que puede ser el ojo, un telescopio, lo que sea. Entonces, esos fotones van a encontrar obstáculos en el camino. Y la ecuación que modela la evolución de la intensidad al atravesar esos obstáculos es la ecuación de transferencia radiativa, que me está diciendo que la intensidad varía de la siguiente manera: decrece en función de la opacidad del medio, y puede incrementarse en el caso de que el medio emita, de que haya una cierta emisión. Entonces, tenemos que pensar que este medio es como obstáculos, entonces la fracción de área que ocupan
estas partículas, estos obstáculos, esa fracción es la fracción que va a ser eliminada de la radiación inicial. Entonces siempre la intensidad eliminada de la intensidad inicial es proporcional a la intensidad, es siempre un porcentaje. Bueno, y se define como profundidad óptica este producto de la opacidad por el recorrido. De tal manera que en términos de tau, ahora la ecuación de transferencia radiativa nos queda de esta manera, donde hemos definido S como el cociente entre la emisión y la absorción, se llama función fuente. Si es un medio isotrópico, uno puede suponer que la función fuente es igual en todos lados, entonces la solución tiene esta forma. Entonces la opacidad y la profundidad óptica son cosas distintas. La profundidad óptica nos está dando una idea de cuánto el medio absorbe la radiación independientemente del tamaño en unidades astronómicas, en parsecs o en kilómetros que tenga la nube que absorbe. La solución de esta ecuación es esta que está acá. La intensidad proveniente, yo estoy en el detector, la intensidad que yo observo proveniente de una profundidad óptica tau, la profundidad óptica aquí sería 0 y va creciendo a medida que yo voy intentando observar fotones que vienen de más lejos respecto a mi detector. La profundidad óptica crece en este sentido, hacia el Sol. La profundidad óptica se mide desde el observador. Entonces la intensidad que yo observo proveniente de una profundidad óptica tau está dada por esto, y lo que podemos ver es que si tau es muy grande, o sea, es un medio muy absorbente, entonces esto desaparece y tenemos que lo que observamos es la función fuente. O sea, no importa cómo se genera la radiación, lo que yo voy a observar es lo que emite. Es lo que emite la nube. Si no hay emisión, si la función fuente es 0, entonces lo que observamos es la intensidad original disminuida por este factor. Y si hay equilibrio térmico local, que eso sí se ve en astrofísica estelar, pero significa que todo lo que se absorbe se remite, básicamente, entonces se puede probar que la función fuente es la curva de Planck. Entonces, no importa cuál es la fuente inicial de energía, si el medio es profundo y hay equilibrio térmico local, lo que va a observar el observador es una curva planckiana, que más o menos es lo que pasa con el Sol. El Sol emite en rayos gamma y sin embargo lo que vemos es una curva de Planck. ¿Por qué? Porque en el interior del Sol se absorbe y se remite, se absorbe y se remite, el resultado final es una planckiana. Bueno, podemos vincular la profundidad óptica con el camino libre de los fotones, que es la distancia recorrida hasta que la intensidad decae en 1 sobre E. Esa es la diferencia de camino libre. Decae debido a la absorción del medio. Y esto es equivalente entonces, si la intensidad decae en 1 sobre E, entonces eso ocurre cuando tau es igual a 1. Y de donde deducimos que en realidad el camino libre medio es el inverso de la opacidad. Los fotones que recibimos del Sol provienen de distintas profundidades ópticas. Recibimos algunos que vienen de una profundidad óptica 0, o sea, la superficie, y 1, y 2, y 3, y hasta infinito. Pero claro, recibimos muy pocos fotones provenientes del centro del Sol, y eso va a depender de cómo fueron absorbidos esos fotones. Entonces, el valor medio de la profundidad óptica de los fotones que nosotros recibimos se puede calcular justamente por definición de valor medio. Podemos calcularlo de esta manera. O sea, el valor medio de la profundidad óptica de los fotones es tau por la cantidad de fotones que yo recibo con esa profundidad óptica dividido, bueno, la distribución de esos fotones.
Y esto es en realidad casi una tautología, pero bueno, esto da uno. Es un resultado maravilloso, pero obvio. Y lo que significa es que los fotones que recibimos son representativos de una región donde la profundidad óptica es 1. O sea, lo que nosotros observamos de un medio emisor eh, es básicamente lo que ocurre en una profundidad óptica 1. Nosotros del Sol recibimos fotones de profundidad óptica 0, 0,1, etcétera, etcétera, pero lo que observamos globalmente es representativo de una profundidad óptica 1. No estamos observando lo que ocurre en el centro del Sol. Esto se aplica también al Sol y a los planetas. La radiación que recibimos de, por ejemplo, Venus, es la representativa, no la reflejada por Venus, sino la que emite Venus, es la representativa de una profundidad óptica igual a 1. No estamos viendo la radiación emitida por la superficie, porque esa radiación es absorbida por las capas de la atmósfera y reemitida. Y la que se libera al espacio es la que está a una profundidad óptica de 1 o menos que 1. Aplicado esto a la extinción atmosférica, hay que introducir el concepto de magnitudes, que en astronomía se mide el brillo en magnitudes, es una escala logarítmica multiplicado por 2,5. En realidad, la escala de magnitudes involucra los flujos, pero bueno, a veces se escribe la intensidad porque hay una constante entre flujo e intensidad. Entonces, en términos de magnitudes, la diferencia de magnitud de una estrella observada en la superficie de la Tierra y en el tope de la atmósfera es diferente porque la atmósfera absorbe radiación. Y la absorción está en función de la profundidad óptica de la atmósfera. Y bueno, haciendo las cuentas, lo que obtenemos es que la diferencia entre la magnitud en el suelo y la magnitud en el tope de la atmósfera es aproximadamente igual a la profundidad óptica de la atmósfera. Esto es lo que ocurre con la radiación que recibimos de un planeta, por ejemplo. Acá tenemos la longitud de onda y acá la intensidad de la radiación. Lo que observamos en un planeta es el espectro del Sol reflejado en el planeta y disminuido notablemente porque bueno, el flujo disminuye con la distancia, se refleja en el planeta. El planeta absorbe la atmósfera o la superficie del planeta, absorbe bandas de absorción, bandas del espectro, y entonces nos devuelve un espectro solar con bandas de absorción. Pero además vamos a ver de que se recibe una radiación que no es reflejada, sino que es emitida. Esto es lo que emite el planeta. Porque la que no es reflejada es absorbida, y eso calienta el planeta, más bien es la superficie lo que se calienta, y se reemite. Y esa reemisión es en la región del infrarrojo. Y puede ser interesante determinar en qué punto del espectro la radiación reemitida es más intensa que la reflejada, porque eso significa que a partir de esta región el planeta brilla más por lo que emite que por lo que refleja. Vamos a considerar que tenemos el Sol, que tenemos un objeto, vamos a suponer que tiene forma esférica para simplificar, y que estamos en la Tierra. Queremos encontrar una expresión que me indique cómo varía el flujo que yo observo de este objeto. El flujo que yo observo de este objeto es el que sale del Sol, interceptado por el objeto, reflejado con un ángulo alfa, que no tiene por qué ser el mismo en todas las direcciones, y que yo detecto a una distancia delta del objeto. Empezamos por el flujo que sale del Sol. Ese flujo decae con la distancia factorizado por este factor. Esta es la energía, o esto es proporcional a la energía que sale del Sol, y este factor es por la energía por unidad de área que llega a una cierta distancia R, que es la distancia a la que está el objeto. Pero el objeto intercepta, tiene una cierta sección eficaz, y lo que intercepta es esta cantidad de área. Entonces, esta es la luminosidad interceptada por el planeta. Pero no refleja todo.
porque no es un reflector perfecto, entonces acá justamente se introduce un parámetro nuevo que es el albedo. De tal manera que lo que se refleja es la incidente por el albedo. Así es como se define el albedo Bond, es un albedo global, integrado en todas las longitudes de onda, que indica cuánta luminosidad reflejada con respecto al incidente. Entonces, el planeta refleja y yo lo observo a una cierta distancia delta. A esa distancia delta, el flujo que yo recibo, que yo observo, es la luminosidad reflejada dividida por una esfera, por la superficie de una esfera de radio delta. Por lo tanto, acá tengo el flujo recibido, o sea, la energía por unidad de área recibido a una distancia delta, multiplicado por una función. Una función que se llama función de fase, que me dice cómo el planeta se le ocurre reflejar en función del ángulo alfa. Probablemente refleje mucho en alfa 0 y poco en alfa 90 y capaz que nada en alfa 180. La forma en que el planeta refleja la luz está por esta función de fase. Más o menos podríamos decir que tiene una forma parecida pero para todos, pero en realidad hay grandes diferencias. Y hay una constante acá de normalización, porque la idea es que phi de alfa es 1 en alfa igual a 0. Entonces hay que poner una constante para normalizar. La constante de normalización, bueno, se impone haciendo que la integral del flujo observado en toda la superficie, con alfa de 0 a 180, sea igual a la reflejada. Así que haciendo estas cuentas, obtenemos que esa constante de normalización es simplemente esto. Para poder hallar la constante necesito la función de fase. Acá tenemos diversas funciones de fase para distintos cuerpos. Todas arrancan en 1, porque están justamente esa es la idea de la normalización. Este es un modelo ideal con líneas trigonométricas, pero los cuerpos más o menos se apartan de esa forma ideal. Y en general pueden observar que tienen como una tendencia a crecer rápidamente cerca de ángulo cero, ese es lo que se llama efecto de oposición. Cerca de alfa cero, que es cuando el objeto está en oposición, o sea, estaríamos acá nosotros, alfa sería cero, la intensidad reflejada o el flujo crece rápidamente. Y fíjense que hay hay reflexión incluso a ángulos próximos a 180, o sea que incluso en esta región algo de luz se refleja. Bueno, acá viene un concepto muy importante, la diferencia entre el albedo Bond y geométrico. Vamos a ver que el albedo geométrico siempre lo podemos calcular, pero el albedo Bond no siempre. Es el más difícil de calcular. El geométrico es el más fácil. Si tuviéramos una superficie difusora ideal, se le suele llamar una lambertiana, no es un espejo, es una superficie que difunde igualmente en todas las direcciones. El albedo se define como 1, o sea, todo lo que se recibe se refleja. Y la ecuación de difusión tiene esta expresión. Está bien, refleja más en ángulo fase 0. Y no refleja nada entre 90 y 180. O sea, según un coseno en esta región, y acá no refleja nada. O sea, es como si fuera un disco, ¿no? Es como si fuera un disco plano. Entonces, el albedo geométrico, bueno, en ese caso se puede probar, ya que tenemos la función de fase, que la constante de normalización de esa lambertiana es 4. Se llama albedo geométrico a la relación entre el flujo observado en fase 0, o sea, tiene que estar en fase 0 del objeto, y la que se observaría si tuviéramos una superficie ideal con una sección eficaz igual a la del
del planeta que estamos observando. O sea, de acuerdo a lo que dijimos, sería el flujo observado en fase 0 dividido el flujo de una lambertiana, o sea, de una superficie ideal. Por lo que vimos, obtenemos esto y en el caso de la superficie ideal el albedo es 1 y la constante es 4, entonces nos queda esto. De donde el albedo Bond se puede escribir de esta manera, donde Q es la integral de fase. O sea, es un valor que es necesario obtenerlo a partir de la función de fase. Si yo no conozco la función de fase, no puedo obtener el factor Q. Entonces, el albedo geométrico siempre lo vamos a poder obtener, pero para deducir el albedo Bond a partir del albedo geométrico es necesario conocer la función de fase. Es interesante que el albedo geométrico también es igual al cociente del flujo reflejado dividido el flujo incidente. En términos de flujo reflejado, no de observado, sino de reflejado e incidente. Y bueno, eso lo podemos ver de la siguiente manera. El flujo reflejado es la luminosidad reflejada dividido la superficie del planeta por la función de fase en alfa igual a 0 y la constante de normalización. A su vez, el flujo reflejado es igual a esto, de donde, al hacer el cociente, flujo reflejado y flujo incidente, obtenemos P. O sea que el albedo geométrico también se puede poner en función del flujo reflejado sobre el incidente. Pero se entiende mucho mejor el concepto si pensamos en que el albedo geométrico es el flujo observado en fase 0, cosa que se puede observar, y el que se observaría si la superficie fuera ideal. Tenemos una manera de vincular el albedo geométrico con observables, porque el flujo observado en fase 0 es el reflejado factorizado por estos factores que indican la superficie del planeta y la distancia a la que estoy yo. El área de la superficie del planeta y el área obtenida a partir de una esfera de radio igual a la distancia planeta-Tierra. El reflejado, como dijimos, es esto, y a su vez el incidente lo podemos poner en términos de los valores del Sol y la distancia heliocéntrica del planeta. Entonces existe una relación entre el flujo observado y el albedo geométrico. O sea, yo debería medir esto con un detector que me mida la cantidad de fotones que recibo. Todos estos son parámetros conocidos y entonces despejo el albedo geométrico. Que debo tener por acá. Acá tenemos un ejemplo de cómo se obtiene el albedo geométrico. Una cosa es la intensidad o el flujo, otra cosa son hablar en términos de magnitudes. La única diferencia es que las magnitudes van con una escala logarítmica multiplicada por este factor con respecto a los flujos. Podemos hablar de magnitudes observadas y absoluta, y hablamos de magnitud absoluta cuando referimos el flujo o la magnitud para ciertos valores fijos de las distancias y el ángulo de fase. La relación entre la magnitud que observo y la magnitud del Sol, por ejemplo, o de la Luna, o de un planeta, o una estrella, siempre es de esta manera. Es el flujo observado dividido el flujo del Sol multiplicado por esto. Logaritmo multiplicado por esto. Entonces, podemos, a su vez, bueno, el flujo del Sol lo conocemos, lo podemos poner en función de estos parámetros. Y como el flujo observado, a su vez, es igual a una cierta cantidad de cosas constantes por la función de fase y por este factor geométrico, entonces tenemos que la magnitud observada termina siendo igual a una constante menos 2,5 logaritmo del flujo observado. O sea, la magnitud observada es una relación sencilla con el flujo observado. Y esta constante, si en este
En esta expresión ponemos esto que está acá, lo que vamos a obtener es esto, que la magnitud observada depende de la distancia del planeta al Sol, del planeta a la Tierra, del ángulo de fase y un montón de constantes. Todas esas constantes se agrupan en este constante que se llama h, que se conoce como magnitud absoluta. ¿Por qué? Porque es la magnitud que yo observaría si el cuerpo estuviera a una unidad astronómica del Sol, una unidad astronómica de la Tierra y ángulo de fase 0. En ese caso todo esto es 0 y lo observado sería igual a h. Eso es una definición de magnitud absoluta. Entonces, cuando nos referimos a la magnitud de un asteroide, por ejemplo, la observada puede ser cualquier cosa, pero me interesa la absoluta, que es la que tendría si estuviera a, a estos valores de distancias y de ángulo de fase. Si la magnitud es muy alta, el brillo va a ser muy bajo y el radio o el albedo va a ser muy pequeño. El albedo para un planeta no necesariamente es uniforme. Acá tenemos el caso de la Tierra. Tenemos que en función de la latitud geográfica, el albedo varía muchísimo. Es muy alto en las regiones donde hay hielos. En el sur, más o menos, es constante a lo largo del año, pero en el norte cambia muchísimo porque en la medida que se retiran los hielos, el albedo baja notoriamente. La radiación que recibe un cuerpo, una superficie, va a generar cierto calor. No la reflejada, porque se pierde, es la absorbida. La radiación absorbida, la cantidad de energía por unidad de tiempo absorbida, va a ser igual al flujo incidente, que es este que está acá, por la sección eficaz, o sea, lo que intercepta el planeta, por 1 menos el albedo, porque la fricción dada por el albedo fue lo que se reflejó, lo que se perdió, y lo que se absorbió es este factor. Asumimos que hay equilibrio térmico, es decir, que todo lo que se absorbe se remite. De lo contrario, estaría o enfriándose eternamente, se congelaría, o calentándose eternamente y se fundiría. Entonces, bajo la hipótesis de equilibrio térmico, entonces podemos suponer que toda la luminosidad absorbida es reemitida. Y asumimos que reemite como Planck, o sea que la luminosidad reemitida tiene que verificar esto. Esta sería la superficie que emite el cuerpo, el planeta. Si es un rotador rápido, la superficie es la temperatura es más o menos uniforme y reemite en toda la superficie. Entonces la superficie emisora es 4πr2. Pero si es lento, caso de la Luna o Mercurio, entonces se reemite solo en la parte iluminada, porque la parte que está oscura está muy fría y lo que se reemite en esa región es despreciable. Entonces si es rápido, ese es esto, y si es lento, ese es la mitad. Bueno, igualando estas dos cosas, se obtiene que la temperatura en la cual se alcanza el equilibrio está dada por esto. Esta sería entonces la temperatura superficial de equilibrio del cuerpo. Y lo que vamos a ver más adelante es que esta temperatura solo tiene que ver con la superficial, porque la temperatura en el interior, digamos a 1 metro de la superficie del planeta, no es afectada prácticamente por la luminosidad incidente, sino que es afectada o es determinada por la actividad interior del cuerpo. Todo este intercambio de calor básicamente ocurre en los primeros centímetros de la superficie. Puede ser de que el cuerpo, por ejemplo, yo observo Venus y la temperatura que yo observo de Venus, midiendo la radiación emitida, no es esta. Porque esto en realidad se refiere a la temperatura referida al balance de energía. Pero si el cuerpo tiene una emisión, por ejemplo Júpiter, Júpiter tiene una fuente interna de calor, entonces la temperatura que yo observo es superior, porque la energía que está administrando Júpiter es la que le llega del Sol, pero también su propia energía. Entonces la temperatura efectiva que puedo observar de Júpiter es superior a la que obtengo de la
condición de equilibrio térmico que puedo deducir a partir de su albedo que puedo medir. Aquí tenemos cómo sería la temperatura para el extremo de un rotador muy lento, que sería un objeto que rota con un periodo de 1.000.000 de años, lo cual es una locura, y otro, acá tenemos el caso más rápido, que rota con 2 horas. Es un objeto como Mercurio, que a lo largo del día, este sería el mediodía, medianoche, ¿cómo variaría su temperatura? Un ejemplo. Si rota muy lentamente, la temperatura tiene variaciones drásticas entre el día y la noche. Y si rota rápidamente, la temperatura no varía tan drásticamente entre el día y la noche porque todos los hemisferios son más o menos calentados en forma uniforme. Acá tenemos otro ejemplo. Este es un rotador lento, en donde el perfil o las curvas de igual temperatura, las isotermas, son concéntricas al punto subsolar, o sea, el Sol estaría en el cenit en este punto. Y si rota rápido, en cambio, las isotermas serían curvas paralelas al ecuador del planeta. Acá tenemos las temperaturas de los planetas, las que se pueden predecir a partir del modelo de equilibrio térmico, y las observadas. En Mercurio las observadas son muy variables porque el hemisferio que está a oscuras es muy frío y el hemisferio iluminado es muy grande. En el caso de Venus, la observada es totalmente fuera de lo predicho por el modelo, porque acá hay un efecto invernadero, que vamos a ver más adelante. En el caso de la Tierra, el efecto invernadero es mucho menor. En el caso de Marte, el efecto invernadero no hace mucho. Júpiter emite más que lo que recibe, por eso la temperatura efectiva observada es superior, y los demás planetas más o menos están en la misma. Bien, pero la temperatura en realidad no es uniforme a lo largo de la superficie del planeta, especialmente si rota lentamente. Y se puede calcular la temperatura en función de la distancia cenital del Sol o la altura del Sol. Si el Sol se encuentra a una distancia cenital z, en un cierto planeta cualquiera, entonces el flujo absorbido por la superficie va a estar dado por esta expresión, donde r es la distancia del Sol al planeta. Y el reemitido va a estar dado por esto, es energía por unidad de área. Y igualando ambas expresiones se obtiene cómo varía la temperatura en función de la distancia cenital del Sol vista desde algún lugar del planeta. Y eso nos permite también calcular la insolación, que es la cantidad de energía recogida a lo largo de un día. Entonces esta sería la energía recibida por unidad de área en cierto instante. Tenemos que integrar entre que el Sol sale y que se pone, es una integral en el tiempo. En vez de integrar en el tiempo, podemos integrar en el ángulo horario del Sol, que si el planeta rota uniformemente, la relación es sencilla entre el tiempo y el ángulo horario. Por eso se llama horario, porque sirve para medir las horas también. Y sabemos que el coseno de la distancia cenital se puede poner en función de la latitud geográfica del observador, no solo un observador de la Tierra, sino de cualquier otro planeta, respecto al ecuador del planeta, de la declinación con que se observa el Sol en ese punto, del ángulo horario del Sol. Sustituyendo esto, podemos integrar en h y el resultado es este. Esto no es un error, aquí aparece h multiplicando este factor, y cada vez que ocurre esto, que tenemos un ángulo multiplicando algo, lo que tenemos que hacer acá es poner el ángulo en radianes. No lo pongan en grados porque va a dar cualquier cosa. Entonces, la insolación, o sea, la cantidad de energía por unidad de área a lo largo de todo el día, va a depender de todo esto que está acá. Donde HP es el ángulo de puesta del Sol.
El ángulo de puesta de sol también lo relacionamos con la latitud y la declinación del sol. Bien. Las variaciones de esta insolación a lo largo del año generan las estaciones. Entonces la insolación en invierno va a ser muy inferior a la insolación en verano, por eso es que se llama invierno y verano. Pero a su vez los planetas que tienen órbitas muy excéntricas, a lo largo del año este factor les va a cambiar mucho y eso hace que las estaciones sean diferentes en los hemisferios. Y si esto varía en el lapso de millones de años, entonces vamos a tener cambios climáticos, porque las estaciones van a cambiar y eso ya estamos hablando de cambios climáticos. Acá tenemos cómo sería la insolación en escala de colores según la época del año y la latitud geográfica. Polo norte por acá, y polo sur por acá abajo. Este sería el Ecuador. Entonces tenemos que no hay insolación en estos meses porque no llega luz a las regiones polares, y hay mucha insolación en estos meses y al revés en el hemisferio norte. Ahora, la situación en Marte es diferente. Aquí hay una cierta simetría entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero en Marte es completamente distinto porque la órbita es muy excéntrica y en consecuencia no hay un balance adecuado entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio sur tiene más insolación que el hemisferio norte. Algunos datos para los planetas. Tenemos, lo que nos interesa acá es el albedo geométrico, no es el albedo Bond. Fíjense qué alto que es el de Venus o el de la Tierra. Esto es por causa de las nubes. O sea, las nubes generan un incremento notorio del albedo y por lo tanto una disminución de la radiación absorbida y por lo tanto una disminución de la temperatura de equilibrio. Las nubes generan albedo muy alto siempre. Bien, vamos a la segunda parte entonces de la radiación solar y sus efectos. Ya habíamos visto lo referido a la transferencia radiactiva, albedo, reflejado, absorbido, remitido, temperatura de equilibrio, insolación, y ahora vamos a los efectos que tienen que ver con las fuerzas que desarrolla la radiación solar sobre las partículas pequeñas, fundamentalmente. Esto es importante para partículas pequeñas, no muy pequeñas, porque si las partículas son más pequeñas que la longitud de onda de los fotones siguen de largo, no interactúan con la materia. Pero cuando hay interacción entre la radiación y las partículas, tenemos este fenómeno que se llama la presión de la radiación, que es ni más ni menos que la transferencia del momento lineal de los fotones a las partículas de polvo. La fuerza de esa presión de radiación es igual a la variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Y la variación de la cantidad de movimiento tiene que ver con la cantidad de movimiento aportada por los fotones. Esta cantidad. Multiplicamos por la velocidad de luz y dividimos por la velocidad de luz, y esto resulta ser la energía aportada por los fotones. Y la energía aportada por los fotones tiene que ver con la radiación incidente, multiplicada por este factor que toma en cuenta todo lo que no hemos tenido en cuenta en este razonamiento tan simplificado. Es un coeficiente de eficiencia. Por su lado, la fuerza de la gravedad del Sol es G por la masa del Sol, por la masa de la partícula de polvo, esto que está acá, dividido la distancia al cuadrado. Entonces la relación entre la fuerza de la radiación y la fuerza gravitacional del Sol es esto que está acá, es esto que está acá, y a esto se le llama beta.
a la relación entre las dos. Claro, la idea es que beta sea pequeña, porque si beta es muy grande, entonces la presión de la radiación vence a la gravedad. Resulta entonces que la gravedad efectiva es la que teníamos antes multiplicada por este factor. Entonces, bueno, y beta va a depender del tamaño de la partícula, de la densidad, etc. ¿no? Si beta es muy grande, si es mayor que 1, se transforma en una fuerza repulsiva y la partícula escapa. Pero incluso ya si beta, siendo menor que 1, es bastante grande, esta fuerza resulta ser muy perturbadora y la partícula termina escapando del sistema. Acá tenemos el valor de beta para distintos tamaños y distintos tipos de partículas. Beta varía mucho, pero claramente por encima de este valor vamos a perder las partículas, muy probablemente. Cuando hay una colisión entre dos asteroides se genera una gran cantidad de polvo. Buena parte de ese polvo es eyectado hacia afuera del sistema solar debido a este fenómeno. Otro fenómeno es el frenado de Poynting-Robertson. El fenómeno anterior tenía que ver con un empuje hacia afuera. En este caso es un frenado. Es un fenómeno bastante complicado. Vamos a ver una versión muy simplificada de este frenado Poynting-Robertson. Tiene que ver, actúa para partículas un poco más grandes que la presión de la radiación, y tiene que ver con que la luz llega a la partícula no formando un ángulo recto con respecto a la velocidad, sino un ángulo levemente apartado por un efecto de aberración de la incidencia de los fotones. Este efecto de aberración hace que en la dirección del movimiento se reciban más fotones que en la dirección contraria a la del movimiento. Eso tiene que ver con el fenómeno de la aberración de la luz. El ángulo de aberración tiene que ver con la velocidad de la partícula con respecto a la velocidad de la luz, que siempre es mucho más pequeña, o sea que este delta θ es muy pequeño. Y este factor B sobre C es la diferencia, o es proporcional a la diferencia de radiación entre el hemisferio hacia adelante y el hemisferio hacia atrás del movimiento, en la dirección del movimiento y en la dirección contraria. La energía interceptada por la partícula, como ya vimos, es esto, donde este Q no es el mismo de antes, puede ser otro, pero es un coeficiente de eficiencia del fenómeno, y el exceso en la dirección hacia adelante de la radiación absorbida se obtiene multiplicando por B sobre C. Entonces, la fuerza de frenado de Poynting-Robertson es muy similar a la que teníamos antes, pero factorizada por este factor acá. Y este es el resultado final. Entonces lo que va a ocurrir es que la partícula se va frenando. Esta dirección es en la dirección contraria a la velocidad. O sea que se va frenando y la partícula pierde energía y va a ir espiraleando hacia el Sol. Otro efecto muy importante que afecta a cuerpos más grandes, del orden de metros a kilómetros, es el efecto de Yarkovsky, que tiene que ver con la inercia térmica del cuerpo. Entonces, debido a la inercia térmica, acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo que está orbitando alrededor del Sol y está rotando en el mismo sentido en que orbita alrededor del Sol, prograda. Entonces, el hemisferio iluminado es este, pero como está rotando y hay cierta inercia térmica, el punto más caliente no es el que está dirigido hacia el Sol, que sería el mediodía, sino que es el punto donde está transcurriendo la tarde. Acá está transcurriendo la mañana, mediodía y la tarde. Entonces la reemisión de energía es mayor en la dirección de la tarde, y en este caso, este exceso de emisión en esta dirección implica un empuje en la dirección del movimiento. Es como si hubiera un cohete de fotones puesto acá en la superficie del asteroide. Y esto, en este caso, está incrementando la velocidad orbital y por lo tanto aumentando la órbita del objeto. El objeto lentamente se empieza a mover hacia afuera del Sol. Si el objeto gira en sentido retrógrado, entonces el efecto es el contrario. Se va frenando y el objeto empieza a espiralear hacia el Sol.
son variaciones muy pequeñas las que ocurren del orden de milésimas de unidad astronómica por decenas o centenares de millones de años. Vamos a hacer una estimación muy grosera de cuál sería la fuerza de este efecto Yarkovsky. Vamos a suponer que tiene dos hemisferios. En un hemisferio está a una cierta temperatura, en un cierto lapso, este asteroide emite esta cantidad de energía, que es la energía por unidad de área, por el área del hemisferio, por el tiempo transcurrido. Pero en el otro hemisferio se emite lo mismo, pero vamos a suponer que está a una temperatura diferente. Y la diferencia de temperatura es delta T. Entonces la diferencia de energía emitida entre un hemisferio y el otro se obtiene derivando esto. Y lo que obtenemos es esto. Esto significa que se está emitiendo más energía del lado caliente en esta proporción. Y la fuerza que se genera, igual que antes, la fuerza por efecto Yarkovsky es, como habíamos visto antes, la cantidad de energía que se llevan los fotones por unidad de tiempo dividido la velocidad de la luz. Nos queda esta expresión. Esta es la fuerza. Si dividimos por la masa del objeto, 4/3 pi r cubo por la densidad, tendríamos la aceleración de Yarkovsky, que como vimos es en la dirección del movimiento o contraria al movimiento dependiendo de cómo rote. Lo que importa es que la aceleración de Yarkovsky es altamente dependiente de la temperatura superficial, que a su vez va a depender del albedo y de la distancia, la temperatura de equilibrio, la distancia del Sol. Entonces el efecto Yarkovsky es despreciable en la región transneptuniana, pero es muy importante en la región de los asteroides. Y también es proporcional a la diferencia de temperatura, o sea que si hay muy baja conductividad, entonces probablemente haya altas diferencias, grandes diferencias de temperatura y el efecto Yarkovsky sea importante. Esto parece explicar que los asteroides metálicos tienen una exposición a los rayos cósmicos menor que los pétreos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando un objeto se genera por la colisión, por la destrucción de un padre, entonces comienza a ser expuesto a los rayos cósmicos. Lo que vemos es que los meteoritos metálicos están menos tiempos en el espacio. Menos tiempo. ¿Por qué? Bueno, la idea es más o menos esta. Cuando un asteroide se encuentra con otro, colisionan, generan un montón de fragmentos, y algunos se mueven muy rápido y otros se mueven muy lento. Los que se mueven más rápido son los que tienen un efecto Yarkovsky grande. Los más lentos, los que tienen una conductividad térmica muy alta, entonces la temperatura es casi uniforme, se mueven mucho más lento. Entonces los más rápidos llegan rápidamente a estos lugares donde están las resonancias, y una vez que entran en las resonancias, la excentricidad crece, entra en ese mecanismo de las resonancias, la excentricidad crece y terminan chocando con la Tierra y nosotros los recogemos como meteoritos. En consecuencia, el viaje que hicieron los meteoritos desde que se originaron hasta que llegaron a la Tierra depende del tipo de meteorito. El pétreo lo hace rápidamente y el metálico lo hace lentamente. Y el efecto Sharp es emparentado con el efecto Yarkovsky, esto debido a las iniciales de tres investigadores cuyos apellidos son bastante impronunciables, y tiene que ver con la rotación. Es debido a que al incidir la radiación solar vimos que había un incremento de la velocidad orbital, pero también afecta la rotación. Esto genera un momento que hace cambiar la rotación del objeto, cambia la velocidad y cambia también el eje de rotación del objeto. Entonces hay una variación de las propiedades rotacionales conocida como efecto Sharp. Otras fuerzas, debido a la radiación solar, son las llamadas no gravitacionales en los cometas. Esto es porque en un cometa, además de la gravedad del Sol, actúa el fenómeno de la sublimación de los gases. Como los cometas tienen hielos en la superficie,
Al ser expuestos a la radiación solar intensa, los hielos se subliman, a veces explosivamente, y esto genera jets de materia, que generan empujes en la dirección contraria. Y esto genera aceleraciones en varias componentes que hacen cambiar la rotación del objeto, pero también la órbita. Eso se modela con unos coeficientes que más adelante vamos a ver. Finalmente, hay otro efecto que es el frenado por el viento solar. El viento solar no es una radiación electromagnética, es un flujo de protones y electrones que salen del Sol a cientos de kilómetros por segundo. Afecta a partículas muy pequeñas, a aquellas partículas que la radiación solar no les hace nada porque son demasiado pequeñas y entonces los fotones siguen de largo. Pero en cambio, estos que son protones y electrones pegan y generan una presión. El tema es que el efecto es debido, el efecto neto, es debido a un efecto de aberración. Los fotones, los protones y los electrones inciden sobre la partícula de polvo, no a 90 grados con el vector velocidad, sino que forman un cierto ángulo debido al fenómeno de la aberración. El mismo fenómeno de aberración de la luz, solo que acá es aberración como la de la lluvia, o aberración de una lluvia de protones. Entonces, como la velocidad de los protones y electrones es muy inferior a la velocidad de luz, el ángulo de aberración es mayor, y en definitiva lo que siente la partícula de polvo es que recibe más protones y electrones en la dirección del movimiento que en la dirección contraria. O sea, enfrentado a su velocidad, recibe más que en la dirección de su velocidad, y eso genera un frenado. Por lo tanto, la partícula tiende a caer hacia el Sol. Pero por otro lado, si la partícula es cargada, va a haber una interacción eléctrica y el movimiento va a ser más complicado. Muchas veces las partículas cargadas, los iones, son arrastrados por el viento solar hacia afuera del Sol, porque esa es la dirección en la que se mueve. Entonces, es un fenómeno bastante complicado. Y acá tenemos algunos de los conceptos que serían los fundamentales que hemos visto en esta clase de radiación solar.